Ok, vamos a continuar con el registro de un cronograma. Para poder registrar un cronograma, lo primero que tenemos que entender es de que hay tipos de instrumentos que tienen cronogramas. En el caso de los bonos o la emisión de deuda, estos tipos de instrumentos tienen un cronograma de pagos. Ahora, los cronogramas tienen diferentes tipos de configuraciones. Tenemos, por ejemplo, el método francés, el método Ballet, y también tenemos ya la explicación en español, que vendrían a ser cronogramas que se pagan el interés por cada cuota, pero cronogramas que se pagan el capital y el interés al final, cronogramas donde se paga solamente capital y no interés, y así. Tenemos diferentes tipos de cronogramas que pueden ser de forma automática. Entonces lo que vamos es a ubicar primero un instrumento del tipo bono. Acá tenemos ya un instrumento preparado. Y lo que vamos a hacer es crear un cronograma, ¿no? Vamos a ver que tenemos algún tipo de información que nos va a dar el sistema, como por ejemplo la moneda, el valor cuota, en este caso es 1000. Y tenemos por acá el tipo de configuración que ya está predefinida, ¿no? En el registro de valores, ¿no? Tenemos la cantidad de cuotas en las que este instrumento se va a mover en el tiempo, y tenemos una fecha de corte, ¿no? Esta fecha de corte tenemos que va a servir para poder ingresar una fecha, si va a ser una fecha de inicio de cronograma, ¿no? Si va a ser en una fecha, aparte de la fecha de emisión, una fecha de inicio de cronograma, y si es que va a tener días calendario. Días calendario está amarrado a este campo que es fecha de corte. Entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a hacer unas pruebas. Por ejemplo, vamos a ingresar 3 cuotas. Vamos a indicarle, bueno, aquí tenemos ya una fecha de vencimiento, ¿no?, que ya nos ha dado el sistema por default. Y vamos a ingresar el tipo de cronograma. Acá tenemos diferentes tipos de cronograma por periodicidad, o también podemos hacerlo manual. Como indiqué, esto lo podemos hacer de esta forma. Entonces lo que vamos a indicar acá ahora es cómo va a ser nuestro cronograma. Le hemos dicho que va a ser, digamos, semestral, o anual, vamos a ponerle anual. Como estamos hablando del 2019 y aproximadamente estamos tratando de llegar al 2021, o lo que diga el documento de compra, vamos a ponerle 3, serían 3 años aproximadamente. Entonces 2019, 2020, 2021 aproximadamente. Entonces vamos acá a marcar ambos. Cupón al vencimiento significa que se va a pagar interés al vencimiento, y amortización al vencimiento significa también que el pago de capital va a ser en la última cuota. Entonces le damos clic en generar, y acá el sistema ya nos va de forma automática nos va a generar un cronograma de pagos, donde nos dice, por ejemplo, que tu cupón o tu interés en la cuota número 1 va a ser de 0, o sea, no vas a pagar, no vas a pagar. Luego tenemos lo que es el capital, o bueno, es el valor cuota de una cuota nada más, ¿no? Que es lo que tú vas a pagar, que no va a disminuir absolutamente nada. Tenemos por acá la amortización, cuánto se va a amortizar en esta cuota, y tenemos por acá el flujo, ¿no? Cuánto vendría a ser ya finalmente, ¿no? Igual en la segunda cuota tenemos acá el mismo dato, que no se va a pagar nada de interés, y esto va a continuar con el mismo capital multiplicado por la cantidad de cuotas que se compren. Y por acá tenemos la amortización, ¿no?, que tampoco no se va a amortizar nada en esta cuota, y la fecha de vencimiento o la fecha de inicio sería pues desde la fecha de corte, o a menos de que yo le ponga una fecha de corte, ¿no?, en la parte superior, por eso que teníamos un campo de fecha de corte. Y acá tenemos pues una fecha aproximada de cuándo vencería esto, ¿no? El 2021, 05/20 del 5 del 16. Hay que entender de este cronograma muchas cosas. Por ejemplo, si yo estoy comprando un cronograma, yo tengo una fecha de cierre. Por ejemplo, en este caso el fondo, pues estábamos en el día 2 de noviembre. Significa que nos estamos encontrando en la cuota número 3, porque pertenece a este rango de fechas entre el inicio y el corte, o el inicio y el pago. Tenemos por acá un corte, ¿no?, que vendría a ser
que ese 11 o 2 de noviembre está metido dentro de este rango de fechas. Significa que desde el 2 del 2 de noviembre al 20 de mayo, pues hay un tiempo que figura en el sistema como un interés que tú tienes que cancelar, porque ese interés no se ha pagado hasta este día, ¿no? Porque el capital, justamente en este tipo de cronogramas, el capital o el interés se paga al final del cronograma. Entonces, se tiene que pagar, ese capital se tiene que pagar justamente en este proceso de acá, a lo que nosotros le llamamos del interés corrido. Entonces, a la persona que ha comprado anteriormente este bono, pues hay que liquidar o hay que pagarle, aparte de comprarle el bono, pues hay que pagarle también el interés corrido, ¿no? O el interés que ha sufrido el sistema desde el 20 de mayo hasta el 2 de noviembre, que vendría a ser nuestra fecha de cierre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá en el sistema siempre vamos a encontrar que, por ejemplo, los días de pago van a ser los días calendario. No va a terminar un sábado o un domingo, ni tampoco un feriado. Entonces, para poder nosotros darle mantenimiento a eso, después en otro video se va a explicar cómo dar mantenimiento a los días feriados. Bueno, para nuestro caso vamos a solamente hacer un cronograma de una cuota. Voy a seguir explicando cómo funcionan estos procesos de acá, que es anual. Bueno, en este caso de cupón al vencimiento vamos a quitarle esto. Cupón al vencimiento desactivado y amortización al vencimiento desactivado. Entonces lo que vamos a ver acá es, pues obviamente que ya se está amortizando capital, ¿no? Hay una amortización de capital que va a hacer de que nuestro cronograma disminuya, ¿no? Al final pues no vamos a pagar lo mismo, ¿no? Vamos a tener una reducción del interés, ¿no? Porque ya se está amortizando parte del capital en cada pago de cuota. Seguimos habilitando y esto es muy sencillo, ¿no? Podemos seguir jugando y podemos indicarle, por ejemplo, solamente voy a pagar cupón al vencimiento, y así vamos indicándole al sistema, bueno, que el cupón o la cuota o el interés se va a pagar al final, ¿no? De las cuotas. Igual, amortización al vencimiento, igual, ¿no? Se paga interés, pero no se amortiza el capital al final. Ok, entonces, ya explicando esta configuración de qué es cupón al vencimiento y amortización al vencimiento, estos conceptos van metidos dentro de las fórmulas de método francés o método Ballet francés, etc. Si, por ejemplo, ninguna de estas opciones calza con tu cronograma, también tienes la opción de poder registrarlo manualmente. Y eso es lo que vamos a hacer, porque obviamente que tenemos un calendario que es muy exigente, ¿no? Tenemos el 31 de mayo, entonces podemos cargar un Excel, podemos descargar un formato que también nos da el sistema para poder asignarle las configuraciones que correspondan. Tenemos, por ejemplo, dentro de ese Excel como parámetros, tenemos la fecha de vencimiento, ¿no? La fecha de vencimiento de cada uno de las cuotas. Tenemos el cupón, ¿no? Tenemos el campo de capital y obviamente tenemos el campo de amortización, ¿no? Que es el que se está pagando por cada cuota, ¿no? Entonces aquí tenemos ya un resultado final, ¿no? Y básicamente esto serviría como plantilla para poder ustedes crear su cronograma de forma manual. Otra ventaja que tiene el sistema es el de poder crearlo también manualmente sin utilizar un Excel. Entonces utilizamos acá el método, acá vamos a agregar, acá se nos habilita también esta opción cuando le damos clic en agregar días. Y acá se nos va a habilitar un calendario, nos dice cuánto ingrese la cantidad de cuotas, porque le puso 3, y me va a pedir pues ingresarle 3 montos de pagos, ¿no? por cada cuota, ¿no? Entonces le vamos a ingresar, por ejemplo, esta, y así sucesivamente vamos a ingresar las siguientes. Entonces vamos a ir ingresando el capital que vamos a ir pagando y las fechas que correspondan, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, este es el que vamos a utilizar para este ejemplo y vamos a indicarle que va a ser solamente de una sola cuota. Una sola cuota. Vamos a agregar los días, le vamos a dar que vamos a amortizar
ingrese el monto, ingrese una cuota del contrato de habilidad. Ok, vamos a ingresar acá el monto que vamos a pagar y acá vamos a ingresar cuándo va a ser la fecha de vencimiento. En este caso, la fecha de vencimiento era el 25 de mayo, no, 25 de noviembre del 2021. 25 de noviembre del 2021 y aquí el capital, ¿no?, que se va a cancelar. Agregamos, generamos el cronograma y aquí ya podemos ver ya un cronograma, ¿no?, de una sola cuota cuándo va a vencer, ¿no? El 25, el total de días que han pasado son 909 días y esto sería básicamente nuestro cronograma, ¿no? Empezó el 31, el 21, bueno, el 31 de mayo que dice acá. El corte fue el día, bueno, el corte o la fecha de vencimiento será el 25 de noviembre, ¿no? Cantidad de días que han transcurrido, 909 días. Amortización, pues se va a amortizar todo el capital, ¿no?, en los 1000. Y el flujo va a ser de esta forma, ¿no? 1057.79 es mi flujo final, ¿no? Voy a tener una ganancia de 57.79. Le doy clic en guardar, deseo confirmar y eso básicamente sería todo, ¿no? Si yo quisiera modificar ese cronograma, pues tendría la opción de editar o eliminar el cronograma si en el caso quisiera yo darle mantenimiento, ¿no?, y poder cambiar el cronograma a uno distinto. Si ya está todo ok, lo único que me queda es aprobarlo. Si no apruebo, este cronograma no va a estar disponible en el módulo de bonos. Entonces es importante de que este proceso esté confirmado. Con esto terminamos la explicación de lo que es un cronograma en el sistema.